Bueno, mi nombre es Fátima Fernández Crisley. Yo quisiera decir, quién soy, para que se entienda lo que voy a decir. ¿Por qué quién soy? Porque pues depende uno mucho de la formación, los intereses, la experiencia que uno trae. Entonces ahorita, la idea es hablar sobre un tipo específico de Qigong. Hay muchos tipos de Qigong. Ahora, ¿desde dónde lo digo? Bueno, mi formación yo quise ser filósofa. Eso iba a estudiar yo en la UNAM. De hecho, hice el bachillerato de humanidades clásicas, latín, griego, todo eso. Pero después me vino la inquietud y de qué voy a vivir. Y entonces me encontré una carrera que en aquellos años tenía 10 semestres de filosofía, pero además estudiaba los medios de comunicación. Entonces estudié una primera licenciatura en la Iberoamericana que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información, que hoy es una carrera de comunicación. Pero cuando acabé ahí me di cuenta que el país no existía mucho y me fui a la UNAM y estudié sociología en la UNAM y ahí me quedé a hacer la maestría y el doctorado en la UNAM. Ahora, eso en cuanto a formación académica. La idea de estudiar filosofía era, ¿de dónde han salido todas las cosas que el hombre ha pensado? ¿Desde dónde? ¿No? En distintas latitudes, ¿por qué se piensa diferente? Porque hay distintas cosmogonías. Eso me interesaba mucho. Total, a principio de los años 90, yo quería incursionar un poco, además de mi formación y de mis trabajos académicos y demás, yo quería entrarle un poco más a este asunto. Y el caso es que yo hice, antes del Qigong que practico en este momento, yo hice otros 2 Qigongs. Uno de que daba un maestro que venía se había formado con los maestros del templo de Shaolin y venía a México desde Vancouver una vez al año, y un Qigong muy tradicional, bonito, pero pues nada más. Y después un maestro joven que lo vio, vamos a hacer otro, y entonces le llamó 7 lotos, pero lo mezcló con un poco de yoga. Y pues me gustó mucho, me sentía yo muy bien con eso, y me volví instructora de ese Qigong. Y estaba yo en esas, practicando muy poco, debo decirlo, cuando un día Oscar, mi marido, estaba en su estudio y me grita: oye, te acabo de mandar una información sobre otro Qigong. Entonces lo recibí, lo leí, y él me escuchó hablar por teléfono inscribiéndome a ese curso. Y colgué y me dice: ¿me quieres explicar por qué pagaste otro Qigong si ya eres instructora de otro? Entonces le dije: ¿sabes qué? Que no sé, es caro el curso, ¿por qué pagaste ese? Le dije: te juro que me jaló, no tengo argumentos lógicos. Y pasaron muchos años, y yo entendí por qué me había jalado ese Qigong. Bueno, ¿cuál es ese Qigong? Se llama Xineng Qigong. Ahorita digo lo que significa, pero antes de eso quiero decir que hay muchos tipos de Qigong, muchos. El Qigong, la historia, sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. O sea, hay idea de que muchos siglos antes de la era común, por ahí del siglo X, ya se practicaba. Pero hay registro documental de que la palabra Qigong en chino existió desde el primer siglo hasta por ahí el siglo 6, 7, 8 y 9. Hay muchos documentos sobre eso. Y se practica, tan largo como es, tan amplio, tan vasto como es el territorio chino, se practica en muchísimos lugares. Y el Qigong que yo practico y que cada vez practica más gente, por lo menos en México, no solo en México, en muchas otras partes del mundo. Yo acabo de irme el año pasado, hace un año exactamente estaba yo, el primer semestre del 2018 estaba yo en China. Ya había hecho un primer viaje en el 2013 y fui a otro segundo viaje porque me tocó año sabático en la UNAM, que es la prestación de prestaciones, es una maravilla el año sabático. Entonces dije: lo primero que quiero hacer es limpiar mi mente y mi cuerpo, y quiero ir a la mata de este Qigong, donde empezó este Qigong. Entonces fui a un entrenamiento de 3 meses
con 5 maestros que estuvieron con el que integró este Qigong, que se llama Shinen Qigong, que es el maestro Pan Heming, maestro Pan. Y me fui y bueno, muchas sorpresas y cosas muy maravillosas. Y me di cuenta ahí de que esto hay que estudiarlo, hay que entender desde dónde viene. Tuve la fortuna de estar en una montaña que se llama Qinchengshan, en la provincia de Sichuan, cerca de una gran ciudad que se llama Chengdu. Ahí estuve 3 meses únicamente practicando Qigong y tratando de entender cada vez más. Ahora, para entender bien esto, hay que saber chino, y esa es nuestra gran complicación. Pero no solo la lengua china, hay que entender la cosmogonía china para entender muchas cosas. Lo que he entendido a últimas fechas, y me ha servido mucho para que ahorita les comparta yo un poco lo que es esto del Shinen Qigong, es entender cómo en distintas partes del planeta Tierra, hace mucho tiempo, pues los seres humanos se preocuparon por ver de qué estamos hechos, de qué está hecho el cosmos, lo que nos rodea. Y los griegos, en la Grecia clásica, se encontraron los 4 elementos, ¿no? Pero los 4 elementos para los griegos, tierra, agua, aire, fuego, eran elementos bastante pasivos, inmóviles hasta cierto punto. Algunos filósofos ya ven su movimiento y demás, pero en general muy distintos a lo que son los 5 elementos chinos, que no son elementos nada más, que no son los mismos, dicho sea de paso, coinciden en 3, pero cambian 2. Y la cosa no es la diferencia del número, sino que los chinos ven procesos que involucran todo lo existente. Y ahí empieza un movimiento muy interesante, por lo cual en estos momentos, en el siglo XXI, segunda década del siglo, casi entrando a la tercera, muchos occidentales están buscando entrarle a ciertas prácticas orientales. Una de ellas es el Qigong, está el Tai Chi, está la yoga que viene de la India, están muchas otras cuestiones, las artes marciales, por ejemplo, y muchas cuestiones que van dando idea de lo que es la fusión mente-cuerpo, que en Occidente perdimos. En Occidente la perdimos por muchas razones, unas de corte muy bueno y otras no tan buenas. Pero, ¿qué fue lo que perdimos? Toda esa trayectoria de la intuición, de el creer que el alma y el cuerpo estaban unidos, pues aparece, bueno, Descartes como resultado de una época en que la Iglesia Católica pues había hecho de las suyas con la ciencia, ¿no? Cuando le obliga a Galileo a jurar de lo que a Galileo le quedaba claro empíricamente, ¿no? O cuando queman a Giordano Bruno en Campo di Fiori, en Roma, en el año de 1600. O sea, todo eso está presente y de repente, bueno, la Inquisición, que en el caso nuestro nos tocó de cerca, la vivimos pues, pero es toda una época donde si no estás de acuerdo con lo que una institución dice, que es una institución que además hay que entender, ¿no? Porque muchos que fuimos formados en la tradición católica, por ejemplo, es mi caso, colegio de monjas, primaria, secundaria, preparatoria, luego la Universidad Iberoamericana y luego, bueno, ya me salí un poquito, me fui a la UNAM, no olvidé nada, lo empolvé nada más para regresar a mirarlo con otros ojos. Pero perdimos ciertas cosas que Oriente nos está dando en este momento. Entonces, por eso hay esa búsqueda. Porque lo que ocurre con Descartes, con el Descartes mal leído, hay que decirlo, ¿no? Porque el Descartes del discurso del método, pues nos convino muy bien en Occidente, ¿no? El pienso, luego existo y muchas cosas de este tipo. Pero, pues, si uno trabaja el Tratado de la Luz o las pasiones del alma donde habla de que hay una, como dice en francés, él dice, en petite glande au milieu du cerveau, o sea, esa pequeña glándula que es la glándula pineal, y dice Descartes, ahí se junta el alma con el cuerpo. O sea, ahí estábamos paralelos con lo que Oriente estaba creyendo.
pero dejamos esa parte de Descartes, tomamos la racional y entonces viene después la época de la Ilustración, el método científico, que todavía nos permea muchísimo y me preocupa que permee tanto en las ciencias sociales, porque eso nos impide conocer al ser humano en su plenitud. Porque, por ejemplo, yo cuando he estado en bretes por estar cumpliendo con el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, pues yo soy evaluada de acuerdo a ciertos parámetros que se han ido modificando, sí, claro, gracias a los que han tenido la osadía de hacerlo, pero heredamos muchas cosas que no nos pertenecen, que vienen de la materia inerte cuando somos seres humanos con conciencia. Y eso, bueno, cada día está penetrando más la idea de la conciencia, aún en las investigaciones más materialistas y más duros, porque es una evidencia, ¿no? Bueno, volviendo un poco al Qigong, en la gran China, pues surgen distintas linajes, corrientes, trayectorias, gurús, como le queramos llamar, maestros, que van enseñando a partir de las tradiciones más antiguas de China, ¿no? De la medicina tradicional china, de la herbolaria que está presente, está viva. Es interesantísimo, cuando uno llega a China, se mete a una farmacia, en todas partes, ¿eh? Yo me he metido en Shanghai, en Beijing y en la provincia de Sichuan, donde estuve más tiempo, y las farmacias tienen como su parte occidental, vamos así decirlo, donde hay muchas farmacéuticas chinas e internacionales, y la parte de la medicina tradicional donde están los cajoncitos con todas las hierbas. O sea, es una maravilla eso. Bueno, entonces tenemos que el Qigong hereda muchas de estas cuestiones, pero se va trabajando de distintas maneras. Ahora, ¿de dónde viene el Shinen Qigong? Escrito Z-H-I, Neng, Shinen Qigong, ¿no? Bueno, viene, no le quiero fallar, entonces voy a leer exactamente lo que dice el maestro Pang. Dice, Shi quiere decir, es otra la tarjetita, Shi quiere decir sabiduría, Nen quiere decir habilidad, es decir, sabiduría más habilidad, quiere decir saber más poder, no solo saber, sino modificar esta realidad. Y luego Qigong Chi es una palabra muy interesante porque los occidentales que han trabajado con la palabra, por ejemplo Needham, que es un gran estudioso de la cultura china, que tiene 15 volúmenes sobre la ciencia china, Needham, Joseph Needham, él dice, bueno, es energía y materia al mismo tiempo. Y hay otros que dicen, no lo traduzcamos, Chi es Chi, que es la fuerza primigenia, el origen de todo lo existente, la sustancia primigenia. Eso es el chi. Y los chinos creen que estamos hechos de chi. Yo también lo creo, sin lugar a dudas. Podemos llamarle de otras maneras en Occidente, pero eso le da nombre al Qigong, y que es el gong, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Es como mi kung fu, mi forma de hacerlo, mi forma de manejar el chi. Y en este caso, este maestro que se llama Pan Geming, que es un caso interesantísimo. ¿Quién es él? Pan Geming nace en 1940 en la provincia de Hebei, al norte de China, y tiene un problema auditivo. Lo ayuda su abuela y lo acerca a maestros para ver si lo pueden curar. Y estos maestros que tiene desde muy chico, cuando él cumple 20 años ya había tenido 19 maestros, o sea, estudió muchísimo. Pero es importante la fecha, porque si tenemos presente la cronología de China a mediados del siglo XX, vamos a entender muchas cosas de este Qigong. ¿Qué es lo que vamos a entender? Vamos a entender primero en qué momento nace Pan. Nace en la China pobre, porque China fue un país que pasó por muchas dinastías, por muchos imperios, por muchos periodos, pero que en el siglo XX, por ahí de los años 40, era un país con muchos habitantes y poco explotado. Cuando ya había pasado la revolución industrial en Occidente, China se había quedado en su gran riqueza espiritual, filosófica, estaba vigente, siempre lo estuvo, bueno, desde muchísimo tiempo atrás, el confucianismo, ¿no? Como algo que donde están todas las costumbres, las buenas maneras de hacer las cosas, el taoísmo,
que ya busca la trayectoria del ser, la vinculación de todas las cosas hacia un fundamento superior, una llegada a lo que ellos llaman que es el Dao o el Tao. Los vocablos chinos han cambiado mucho desde que finalmente los chinos dijeron vamos a tener métodos que nos entiendan, y entonces la palabra Pekín cambió por Beijing y cosas de ese tipo, ¿no? Pero finalmente estamos hablando, cuando decimos Dao o Tao es lo mismo. Hay que estudiar muchas cosas para entender, y es muy lindo. Uno quisiera tener más años en la vida para poder seguirse metiendo, pero tenemos, como dije al principio, las dificultades del idioma. Bueno, el caso es que lo que hemos podido saber, gracias a traducciones de occidentales que han realmente entregado su vida a esto, es que el maestro Pang bebió fuertemente a través de estos 19 maestros que tiene un tiempo, bebió en el confucianismo, en el taoísmo, y se interesó en algo que permeó buena parte de China, que es el budismo también. Esto, junto con el conocimiento de todo el entorno respecto a la medicina tradicional china y a las artes marciales, que estuvieron muy de moda, sobre todo a partir de que en Shaolin un monje se dio cuenta, un monje que visitó el templo, que los monjes rezaban mucho y muy bien y muy bonito todo, pero que estaban muy debiluchos. Entonces los enseñó a hacer Kung Fu y empezaron. Por eso Shaolin ahorita en Occidente nos llegan algunos espectáculos deslumbrantes, ¿no? Gente que vuela. ¿Cómo vuelan? Sí vuelan, claro que vuelan. Y esto es factible, ahorita voy a hablar de eso. No solo de volar, sino de las habilidades especiales de las que habla el maestro Pang. Bueno, estamos que nace en 1940, tiene dificultades físicas, lo cual hace que la abuela lo acerque a médicos, y él se va dando cuenta de las maravillas que le cuentan y de cómo funciona y de cómo mejora su oído y su vida en general. Y entonces se da cuenta que se va a dedicar a eso. No está escrita, perdón por el paréntesis, no está escrita la biografía del maestro Pang. Se necesita alguien que desde la lengua china y el conocimiento del contexto, y entrando a lo documental que debe quedar en China, haga un esfuerzo por contarnos quién es él, ahorita que está vivo. Si nació en 1940, pues tiene ahorita 79 años aproximadamente, y entonces y está lúcido, acaba de escribir un libro que ahorita no voy a meter aquí en problemas a la cámara, pero es un libro, este está recién salidito, ¿sí se ve? ¿Sí? Bueno, este libro lo escribió, lo presentó el 16 de diciembre del 2018, y traducido al español dice: breve introducción a la evolución de la ciencia del corazón chino. Esto tiene dos partes. Uno es el conocimiento de la mente en China y la evolución de lo que se le puede llamar psicología china. Es una chulada. Estamos viendo si se traduce aquí en México con una traductora que ya encontramos para que no pase por el inglés. Ahorita les cuento más historias sobre lo que se nos dificulta a los hispanohablantes cuando tenemos que pasar por el inglés. Se reducen las cosas. El chino es mucho más rico, se parece más al español, pero bueno, se agradece también el esfuerzo de los que han traducido del chino al inglés. Vuelvo a Pang. En 1940 y tantos, él decide dedicarse a esto. Pero ¿qué pasa en China en ese momento? Ahora, entender el marco de la China del siglo XX nos ayuda a entender el mérito de la integración de esto y las reflexiones del maestro Pang. Entonces estábamos que China venía de muchísimas dinastías. La dinastía Qing termina en 1911, cae el último emperador, y en ese momento empieza un fuerte pleito que durará décadas por el poder en China. ¿Quiénes están peleando por el poder? Pues por un lado Chiang Kai-shek y el movimiento nacionalista, y por otro lado los distintos movimientos populares que van a desembocar en 1919 en el Partido Comunista Chino. Pang nace justo cuando esta confrontación entre estos dos bandos está un poco parada porque está la guerra de China contra Japón, misma
que al terminar mantiene a los bandos tranquilos porque viene la Segunda Guerra Mundial, y entonces en ese momento también China no sabe ni por dónde le llegan las cosas, y entonces hay como una cierta tranquilidad que, terminando en 1945 la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí sí renace con muchísima fuerza el movimiento de Chiang Kai-shek todavía contra lo que es Mao y los comunistas. El 1 de octubre de 1949 gana Mao, Chiang Kai-shek sale, se refugia en Taiwán y empieza la era de Mao, que durará hasta su muerte en 1976. ¿Qué pasa en ese momento? Para entonces, en el 49, el maestro Pang es un niñito de 9 años de edad que ya está curado de su problema que tenía para hablar, ya está enfilado en las artes marciales y seguirá en ello. Ahora, los primeros años no se sabe bien hacia dónde se va, porque todavía, por ejemplo, en 1953, la comunidad de aliados, la comunidad internacional, reconoce a Chiang Kai-shek como el presidente de China. Entonces, los movimientos internos, el acomodamiento de los comunistas va a llevar a que las cosas cambien poco tiempo después. Pero esto cuesta mucho trabajo porque hay muchos seguidores de la China nacionalista en el continente. El 49 entra Mao y empieza a hacer toda una reestructuración de la economía. Pero la historia ya, no soy yo ni son ciertas personas, sino la historia ya se ha dado cuenta con datos duros que no fue muy benéfico para China ese periodo, porque en 1958 empezó el salto adelante, así le llamó Mao a un periodo en que obligó, por ejemplo, a los educadores a irse al campo, a las mujeres a que sus ollas se usaran para fundirlas y hacer metales, o sea, cosas muy raras que finalmente no funcionaron y que, según un historiador muy interesante que se llama Dikötter, se apellida Dikötter, hizo un estudio de muchísimos años conociendo el chino a la perfección, hizo un estudio yendo por todas las provincias chinas para sacar datos duros que no había logrado sacar de Beijing acerca de cuántos habían muerto en lo que se conoce como la Gran Hambruna, que duró de 1958 a 1962. Murieron 45 millones de chinos de hambre. O sea, el libro de Dikötter, como suena, Di con K, doble T, es un libro de mucho dato duro, consultable, y esos son los datos que permiten decir, bueno, las cosas estaban muy mal. Bueno, luego vienen en 1966, el propio Mao forma las Guardias Rojos. Los Guardias Rojos tenían varias funciones, pero entre ellas preservar los preceptos del Libro Rojo, que era la idea que Mao tenía para la reconversión, para la Revolución China. Y los Guardias Rojos tenían la obligación de atacar todo aquello que fuera lo viejo. Pero entre lo viejo estaban las joyas de la sabiduría china, las joyas del taoísmo, del confucianismo, ¿no? Entonces, ya para los años 60, pues estamos hablando de un joven, que es el maestro Pang, interesado en todo esto, que junta los libros que sus 19 maestros le habían proporcionado y los guarda y los estudia, y como está proscrito todo eso, pues los estudia en silencio y se vuelve un gran practicante de artes marciales. De hecho tiene también, además del Qigong, muchos movimientos de Tai Chi y muchas cuestiones que lo llevarán a hacer finalmente el Shinen Qigong. O sea, en síntesis, lo que quiero subrayar es, en un contexto muy adverso, se crea, se ensambla, proveniendo de las distintas filosofías chinas antiguas, se ensambla el Shinen Qigong con las características que ya dijimos. Ahora, para 1989, en el segundo Congreso Mundial de Qigong, se hace como una gran fiesta porque se festeja como la victoria del Shinen Qigong sobre las filosofías precedentes en la época de Mao, ¿no? O sea, Mao ya tiene más de 10 años de haberse muerto, entonces el Qigong se pone de moda, muchos Qigongnes, pero ahí pierde fuerza lo que es la teoría fuerte y empiezan a distorsionarse un poco las cosas, como se verá 10 años después
con un movimiento del que ahorita voy a hablar, que perjudica a lo que había construido el maestro Pang y que obliga al gobierno chino a distinguir entre los diferentes chikunes. Entonces hace una primera división en los años 90 y el Shineng Chikung del maestro Pang se mantiene. Y otros que quedaron ya muy debilitados después de 10 años, se dio cuenta la gente que no había seguidores, que no había consistencia, y entonces quedan fuera de lo que es oficialmente reconocido, porque las asociaciones de Qigong son muy fuertes en ese momento, o sea, realmente responden a una tradición. Bueno, en el 99, entre los Qigong's que habían surgido desde los años 80, está otro que genera muchos problemas porque su fundador decide, hace la expansión del mismo en las distintas plazas, porque en todas las plazas del país se usa bailar, moverse, cantar, hacer artes marciales, y entonces él hizo una gira por muchos lugares y este otro Qigong lo fue enseñando, pero se le ocurrió en un ataque de soberbia decir que ese Qigong tenía que se llama Falun Gong, tenía más practicantes que miembros tenía entonces el Partido Comunista. Fue un desafío al gobierno chino y en ese momento ese Qigong quedó proscrito y su fundador salió huyendo de China y se fue a refugiar a Nueva York y desde ahí siguió expandiéndose un poco. Pero el problema fue no esa historia, sino la que venía creándose paralelamente, que era el maestro Pang, porque después de haberse recuperado, de haber aprendido, él empieza a enseñar poco a poquito. No me quiero detener mucho en eso porque si no nos perdemos de lo esencial, pero él va enseñando poco a poco y va escribiendo libros, ¿sí? No sé si quieras mover la cámara para que te enseñe yo las portadas de algunos de los libros que han sido traducidos del chino al inglés primero y uno que otro, y ahorita vamos a empezar la traducción fuerte al español. Vamos, digo, porque estoy en un equipo, no es porque yo traduzca nada. Ahora, el primero que se traduce, ¿está bien? ¿Le das bien? Sí. Lo tradujo un equipo comandado por el maestro Wei Chifeng, que se llama Hung Yuan Entirety Theory, que tengo el gusto de comunicar que este libro se tradujo al español, lo tradujo una mujer mexicana practicante que se llama Tere Berumen y le ayudamos un poquito, pero la traducción es totalmente de ella. Y este mismo libro, que es toda la teoría, se llama La teoría de la completud Hung Yuan, el fundamento de la ciencia del Qigong. Este libro tiene 2 traducciones del chino al inglés, esta es la segunda. Es muy interesante esto, porque esta, si se dan cuenta, está más voluminosa que la primera. La razón es que esta fue traducida por una académica de nombre Zhang Yuhong, que estuvo muy cerca del maestro Pang mientras lo tradujo, y lo dejó tal cual está la versión china, mientras que el maestro Wei lo hizo un poquito más sintético y quitó cosas que estaban, según él, un poquito repetidas. Entonces, de que es la gran teoría, tenemos todo esto y ya se está traduciendo a muchos más idiomas. Y después esto lo fue escribiendo a lo largo de los años 70, 80 y 90. Escribió otro que se llama Los métodos del Shineng Chikung, donde vienen los 3 grandes métodos conocidos hasta este momento, porque son 6 métodos, pero los 3 primeros son los que ya están divulgados y enseñados en muchas partes del mundo. El primero tiene varios métodos. El principal se llama Pen Chin Quan Din Fa, levantar y verter el chi, que esto ya empieza a mostrarnos por dónde van las cosas. Esto es muy importante porque lo que hace esta filosofía china llamada Shineng Chikung es primero creer, porque esa es la filosofía, es la cosmogonía que hereda el maestro Pang y que verifica que así es durante muchos años, de que esto no es una religión, que quede claro, no es que haya un Dios, para nada. Aquí lo que hay es
el universo con toda su fuerza, cosa que en la que Occidente los teóricos materialistas incluso también creen. Ellos le llaman el Big Bang, la explosión, la primera explosión. El maestro Pan dice, eso haya sido como haya sido, finalmente ahí está la fuente, la matriz, el germen de todo lo existente, y hacia ahí nos dirigimos cuando hacemos Peng Chi Quan Di Fa, levantar y verter el chi en nuestro propio cuerpo. ¿Cuál chi? Esa sustancia primigenia de la que está hecho todo. Entonces, aquí hay algo muy importante porque hay coincidencias fuertes con la física de Occidente del siglo XXI, del XX, sobre todo de la segunda mitad. Si uno tiene claro que la física da un giro fuerte después de todo lo que es la física clásica, ¿no? Y empezamos a ver el movimiento que se da con Einstein, ¿no? Primera década del siglo XX, y después con los críticos de Einstein, porque a Einstein se le da el premio Nobel de Física en la primera década del siglo, a pesar de la teoría de la relatividad en la que muchos todavía no creen. Pero esos que no creen dan origen después a la mecánica cuántica, y ahí viene un enfrentamiento muy fuerte. Bueno, viene Max Planck, y viene Schrödinger, y viene Paul, y vienen muchísimos físicos en muchas partes del mundo estudiando lo que hizo Einstein y lo que hacen ellos mismos en sus laboratorios. Menciono esto porque hay fuertes coincidencias después con lo que será esto del Shin Chi Kung. El maestro Pan se asoma a la física del siglo XX y hay coincidencias, tan las hay que, por ejemplo, él cree firmemente en la expansión del universo, que es a donde nosotros tomamos chi. Y en el año 2011, el Premio Nobel de Física se le da a quienes muestran la expansión del universo. Es decir, con todo respeto para la Biblia, que es una preciosa metáfora, ¿no? Y que tiene cosas muy valiosas, pero el universo no fue creado en 7 días y luego descansó. El universo está científicamente comprobado que está en expansión. El Premio de Física 2011 es donde se muestra, con las pruebas del corrimiento al rojo, se ve la expansión del universo, ¿no? Entonces, si ese universo está en expansión, recurramos a aquello aparte donde se están creando mundos, galaxias, planetas, soles de todo tipo, y esa fuerza metámosla en nuestro cuerpo con la fuerza de nuestra propia mente, porque nuestra propia mente está hecha también de materia, como está hecho el universo, ¿sí? Materia más sutil, por supuesto, que la del yin, como le llama él al cuerpo humano. En fin, estudiar esta filosofía es fundamental para acabar de quedar seducidos por este Qigong, porque este Qigong lo que hace es jalar y meter chi por Bai Hui, que es este punto. Bai en chino quiere decir 100, Hui quiere decir juntos, o sea, 100 puntos juntos, los 100 puntos de los meridianos por donde corre el chi están juntos. Entonces yo jalo el chi del universo infinito, lo meto por ahí, lo distribuyo por todos los meridianos, y mi cuerpo empieza a quitar bloqueos, porque no es instantánea esta cosa. Tenemos muchos años de meternos cosas que al cuerpo no le sirven. Por ejemplo, la lista es larga, pero voy a hablar nomás, por ejemplo, de los conservadores que vienen con los alimentos. Es una cosa terrible los conservadores. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano lo que hace con la alimentación es entra el alimento y lo descomponemos en sus partículas para que se vaya por por las venas del cuerpo, por el sistema digestivo, pasa al sistema circulatorio, y entonces se descompone, pero al descomponerse nos alimenta. Entonces, si comemos cosas llenas de conservadores, que están hechas para que se conserven, no para que se descompongan, se ve la diferencia. Y entonces, al conservar, hay cosas como ciertas sopas que supuestamente son chinas. Es un horror. Esas sopas tardamos días y días y días en tratar de digerirlos porque tienen plásticos. O sea, no hay que comer cosas que no podamos descomponer pronto, ¿ok? Bueno, ese es otro tema. Pero el punto aquí es que esos conservadores mantienen intocadas ciertas sustancias y no pueden penetrar.
todo eso está quedándose en nuestros órganos. Por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, ¿sí? El pobre hígado está trabaja y trabaja y trabaja para descomponer esas cosas. Luego, ¿por qué brotan los cánceres tan fuertes? Y sobre todo en el siglo XXI. ¿Por qué brotan? Porque los conservadores son cada vez más fuertes, son más potentes. Estamos comiendo muchos alimentos de diseño. ¿Qué quiero decir con esto? Cosas que están hechas para que generemos adicción. No voy a decir cuáles, pero yo ya sé cuáles, porque existen en este país, afortunadamente, grupos de gente consciente, como el Poder del Consumidor, que nos dice, aguas con eso, ve de lo que está hecho. Bueno, entonces, a lo que voy es, si yo meto chi, el chi va a empezar a empujar todas esas cosas que nos sirven y que hemos acumulado. Tanto exceso de harinas refinadas que tampoco nos llevan a ningún lado, de tantos azúcares que son más adictivos que la marihuana, caray. Eso hay investigaciones que lo empiezan a probar. Bueno, el punto es que poco a poco, esto es lento, o sea, esto es para gente con paciencia. Y el que no lo tiene, por favor, cultívela, porque de otra manera no vamos a cambiar nuestros cuerpos y nuestras mentes, y por lo tanto el planeta se va a quedar igual. Bueno, el punto es que el primer movimiento se llama Pen Chin Quan Din Fa. Yo levanto con muchos movimientos, muchos, jalo, empujo, vengo, pero el punto es, me estoy conectando con aquella parte que es la más fuerte de todo lo existente, y yo también estoy hecho de esa parte, pero está un poco atrofiada y está en menor cantidad, y necesitamos tener más cantidad para meterla y acumularla en el Dan Tien bajo primero, después en el medio, después en el alto. Si voy acumulando, y cada uno de los 3 métodos conocidos tiene formas, técnicas específicas para llevar el chi a esas partes del cuerpo. Entonces, esto es una maravilla, pero repito, hay que aprender los movimientos perfectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque fueron trabajados por el maestro Pang durante décadas. Escondidito el maestro de todo lo que pasaba en su entorno, fue haciendo, ese fue el libro, el segundo, el de los métodos. Luego viene otro libro que se llama Later Methods, los métodos que vienen después, donde vienen cosas de Tai Chi preciosas. Luego viene este que es todo un tema, porque a mí no me gusta esta palabra, y a Tere Berumen, que fue la que tradujo el libro, el primero que les enseñé al español, tampoco le gusta. Discutimos mucho y eliminamos la palabra paranormal, porque en Occidente paranormal quiere decir que no es normal. No. A ver, nosotros tradujimos eso como habilidades especiales. ¿Qué es eso? Cuando tú lograste meter mucho chi a tu cuerpo, quitar todos los bloqueos, ¿sí? Empezarlo a sanar, a limpiarlo por todos lados, empiezas a pensar diferente. Empiezas a darte cuenta dónde está lo esencial y lo secundario, para qué sirven ciertas cosas y para qué entorpecen la vida otras, ¿no? Bueno, el caso es que el maestro Pang dice, ya que limpiamos, entonces empezamos a usar nuestro cerebro al máximo, porque eso lo sabe Occidente desde hace muchos años. Usamos una partecita de nuestro cerebro, tenemos capacidad para muchas otras cosas. Eso que está documentado en la historia de Occidente desde hace mucho, la capacidad de intuir, de ver, eso se frenó desde el siglo XVII, XVIII, y el método científico lo aniquiló. Pero cuando de repente estamos pensando en alguien, suena el teléfono, ¡ay, qué casualidad! No es casualidad. Los occidentales que se han asomado a esto nos lo explican. Jung, por ejemplo, Carl Jung, que fue discípulo de Freud y que siguió a Freud mucho tiempo hasta que dijo, perdón, no todo es sexo. Eso es importante, pero no todo es eso. Y hace su propia teoría. Jung se acerca al final de su vida a Oriente y escribe con Wilhelm un libro que se llama El secreto de la flor de oro. Y dice, aquí nada de casualidades, esto es un principio que se llama sincronicidad. Entonces, si tú me vas a hablar por teléfono, yo ya sé, yo no sé nada, suena el teléfono y digo, ¡ay, qué barbaridad! Pues decimos qué barbaridad porque no estamos en esa línea oriental oriental de practicantes, porque ahorita hay muchos que ya no practican nada. Si ya no estamos en esa línea, y entonces nos sorprende mucho, pero en realidad lo que está pasando es que se da una vinculación fuerte, mind to mind, como diría el maestro. Bueno, el maestro lo debe decir en chino, pero como él no habla inglés, no sé cómo lo diga. Pero el punto es, de mente a mente nos vamos comunicando. Esas capacidades las tenemos dormidas por generaciones, pero hay gente que las ha despertado y dice, esa gente, según dice un dicho un dicho oriental, no sé si es chino, pero oriental seguro es, dice, el que habla no sabe, el que sabe no habla.
Los que han descubierto esto no hablan mucho. Yo como no lo he descubierto, por eso estoy hablando, pero sé que existe porque le creo al maestro, le creo. De repente me pasan cositas, ¿eh? De repente digo, ay, ¿y eso cómo fue? Entonces digo, no, esto es el chi que está actuando calladita, pero no voy a poner ejemplos. El punto es que estamos ante un Qigong que tiene teoría y que sigue creciendo la teoría, porque el maestro, aquí están 4 libros, nada más, que han sido traducidos al inglés. Pero su obra está compuesta de muchos. Ya les enseñé la portada de uno, que vamos a tratar de ver si se puede traducir directo del chino al español. Estamos en eso. Estamos con una editorial que surgió por ahí, muy linda, y con una traductora maravillosa que yo me encontré por efecto del chi. Yo regresé de China y mi correo estaba saturado porque pues yo no lo había abierto, y de repente yo trabajo en la UNAM desde hace muchos años, y de repente un día aparece un mensajito que dice curso entendiendo a China, y comenzaba la siguiente semana que yo había llegado, y me voy al curso que dice entendiendo a China, y yo dije, bueno, pues ya ahorita que vengo de ver cómo funcionan las cosas, me voy a empapar más de la economía, de la política, y de repente una maestra que dice, voy a hablar de la lengua china, y yo no podía cerrar la boca. Y me hice amiga de esa maestra y me dijo, tú me enseñas tantito Qigong y yo te ayudo a traducir eso que quieres del chino al español. Y entonces voy a sacar un librito pronto que se va a llamar algo así como la lengua china y el chino en Qigong y la lengua china, y el subtítulo es los 8 versos que organizan el campo del chi. ¿Qué es eso? Ahora que me fui a China, la maestra me ayudó y el librito salió y estoy muy agradecida y todo. Pero ahorita cuando me fui a China, hay una parte, antes de Peng Ching Quan Di Fa, antes de levantar y verter el chi, hay una parte muy linda que es organizar el campo. ¿Qué es el campo? Es el entorno donde se mueve el chi. Todo es chi. Hay chi sutil y chi denso. Estamos rodeados de chi denso. Todo esto es chi denso, ¿sí? Pero nosotros tenemos mucho chi sutil. Entonces, antes de hacer ninguna práctica, y lo conveniente es antes de empezar cualquier día, es empezar por organizar el campo. Entonces, organizo mi campo. Hay distintas formas, según los maestros, según muchas cosas. Yo lo explico en el librito ese. Pero hay una preciosa que se llama Din Tian Li Di. Din Tian Li Di. Son los 8 versos, ¿no? La idea es, en esos 8 versos, cómo me alineo yo con lo más alto que hay, ¿sí? Me paro, me alineo y hago, esto es muy taoísta, hago un vínculo entre mi cabeza, mis pies, y arriba el universo infinito, y abajo la tierra y el universo infinito también. Y conecto para empezar. Y ahí cambia la frecuencia vibratoria de lo que estoy sintiendo. Es impresionante, es precioso. Yo ya no me puedo acordar de los pendientes del día, ni de la pelea de anoche, ni de nada. Estoy en otra órbita. Y después me voy conectando con ese chi y lo voy metiendo a mi cuerpo, ¿sí? Sin que los pensamientos obstaculicen nada. Me voy conectando cada vez más fuerte hasta que siento yo un cambio. Eso se hace a través de 8 versos. Bueno, estando en China yo preguntaba a los maestros, a ver, ¿qué quiere decir? Entonces los maestros, pues su inglés es reducido, porque son maestros muy lindos, que estuvieron en el Centro Huaxia. Un paréntesis para hablar del Centro Huaxia. El Centro Huaxia fue el centro que organizó el maestro Pang cuando ya tenía todos esos libros escritos y ya estaba absolutamente convencido de que esto funcionaba. Entonces el centro era un centro que fue de enseñanza, de práctica, un lugar de entrenamiento y un hospital. Fue un hospital que funcionó desde el año 1990 y poquitos, 91 creo. Sí, es que en el libro vienen todos los datos precisos, no me lo sé, pero créanme, es por ahí del 90. Y entonces llegan de China gente que se quiere curar. Y cada vez llega más gente porque cada vez se curan más enfermedades. Hay un libro que escribió otro maestro que se llama 101 Milagros con el Chin en Qigong, donde él va al Centro Huaxia cuando todavía está abierto. Ahorita voy a hablar de que por qué lo cierran. Y está abierto y entrevista a gente que se ha curado. Cánceres de todos tipos, fibromialgias, distrofias de muy diferentes tipos, enfermedades crónico-degenerativas. Y se van curando. Y entonces se va expandiendo la fama del maestro Pang por todos lados. El centro se tiene que cerrar
él decide cerrarlo antes de que llegue el Partido Comunista, que es el gobierno chino, a cerrarlo. Por lo siguiente, porque acababa de pasar lo que les narré de Falun Gong, cuyo fundador dice, soy más fuerte que el Partido Comunista. Y entonces el Partido Comunista, que no estaba muy lejos, Tiananmen, 1989, 4 de junio, la matanza en la plaza, o sea, el Partido Comunista está muy alerta. Y esto le pega al Shineng Chikung del maestro Pang, porque se sabe que mueve masas. Y entonces él se da cuenta que antes de que llegue el gobierno a cerrarlo, lo tiene que cerrar. Se cierra y efectivamente, poquito tiempo después, el maestro cae en arresto domiciliario. Por precaución, no le pasa nada, sigue escribiendo, gracias a eso tenemos muchos escritos. Perfecciona, supongo yo, el cuarto, quinto y sexto método y lo ha de haber transmitido mente a mucha gente, alumnos suyos. El caso es que, es que aquí hay muchas cosas de las que hablar. El centro Huaxia se vuelve muy famoso, se curan muchas enfermedades y él llega a formar más de 800 maestros en las distintas generaciones. Yo me fui a China en búsqueda de esos maestros, porque al maestro Pang no se le puede ver. Ningún mexicano que yo conozca ha visto al maestro Pang hasta el día de hoy. Esta entrevista se está realizando el 15 de mayo del 2019. Hasta ahorita nadie conoce al maestro Pang, mexicanos. Yo no sé de otros países. El punto es que fui a buscar lo más cercano al maestro Pang. Entonces ya habíamos tenido, gracias a varios maestros que habían ido a China y habían venido, entre ellos alguien a quien yo quiero, aprecio y agradezco siempre, que se llama Abraham Vega, que año con año va y forma gente y la trae y demás, y que él fue a formarse con 2 maestros chinos que fueron discípulos del maestro Pang, que sus nombres occidentales, ellos se llaman Helen y Carl, y que van a venir a México próximamente. Pero el punto es este: había otros grupos de maestros, entre estos 800, pues hay muchos que se cerró el centro, pues se fueron a sus casas, unos practicaron para sí mismos, otros con sus familias, otros se les olvidó, y otros dijeron, esto es muy valioso. Y yo fui con un grupito que ahorita se llaman Dao Hearts, que se llaman en fin, tienen varios nombres, pero Dao Hearts, como más se le conocen, que están capitaneados por el maestro Wei Chifeng, y que se juntaron cuando ya estaba el centro cerrado y practicaban y platicaban hasta que se convencieron de que tenían una joya en las manos. Y dijeron, esto no puede perderse, Occidente no se puede perder de esto, porque para esto ya había habido muchos occidentales que habían ido a visitar al maestro Pang a finales de los años 90, antes de que el centro se cerrara. El centro se cierra prácticamente en el año 2000. Y estos maestros se juntan, organizan toda su información y se ponen a aprender inglés. Gracias. Porque gracias a eso, el maestro Wei empieza, con ayuda de occidentales, a traducir los libros del maestro Pang. Y gracias a eso empezamos a conocerlos. Yo me fui 3 meses a un entrenamiento, 1 mes para el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, el tercer mes, donde aprendí, bueno, ya lo sabía, los 3 métodos, pero ahí me cambió la vida porque me empezaron a pegar en serio, es decir, mi mente se empezó a mover y me pasaron las cosas que no voy a contar aquí, que son muy personales, pero fueron muy dolorosas y fueron muy difíciles, y me abrieron la mente, me llevaron a tomar decisiones muy importantes de las que estoy muy feliz ahorita. Y como agradecimiento vine, y yo trabajo en la Universidad Nacional, y ahorita estoy dando un curso de primero y segundo nivel, sin que tenga que ver con lo curricular, nada. Yo dije, tiene que haber Chikung en las universidades, la gente joven tiene que aprender cosas que sirvan. Estamos aprendiendo muchas tonterías, de verdad, en muchos. Yo no hablo por las ciencias duras, que no me he formado ahí, pero sí me he formado en varias áreas de las ciencias sociales, y me doy cuenta que están patinando sobre sí mismas, y la realidad afuera está siendo terriblemente cambiada por fuerzas muy negativas. Las fuerzas más positivas y más conectadas con lo más alto tienen que actuar. Entonces estoy dando mi granito de arena hasta donde yo pueda. Pero el punto es otro. El punto es que estos 3 niveles, el primero, estábamos diciendo que metemos chi, tiene métodos adicionales para cultivarlo, para abrir Ming Men, que está atrás del ombligo, ellos le llaman la puerta de la vida a los chinos, y es un punto muy importante, y como ese punto hay muchos otros puntos, que son los puntos de acupuntura, pero hay unos principales. Por eso la acupuntura funciona, porque está trabajando con esto, aunque muchos vayan y nada más piquen y no sepan qué están haciendo. Pero bueno, el punto es que ahí hay algo muy valioso. Ahora,
Después del Peng Chin Quan Di Fa y de los métodos adicionales, viene el segundo nivel, que es una preciosidad, que tiene 10 movimientos, 10 secciones, y que se trata de fortalecer internamente huesos, tendones, músculos, órganos, ¿sí? Y entonces yo voy metiendo con distintos movimientos, voy metiendo chi, y va llegando a las partes del cuerpo que nunca habíamos movido, y que de repente uno le duele. Pues claro que le duele si estaba cerrado desde siempre. Entonces se siguen practicando y empieza a cambiar el cuerpo también. Bueno, el tercer nivel es una maravilla, no puedo hablar mucho de él. Lo he practicado bastante, me lo corrigieron mucho en China, lo entendí mucho mejor. A grosso modo, sin entrar en detalles, tiene 13 secciones, 13, de las cuales unas son importantísimas porque le pegan a 5 órganos. Para los chinos, los 5 principales órganos del cuerpo son el corazón, los pulmones, el páncreas, los hígados. Ellos le llaman los hígados porque es el hígado y el vaso, y los riñones. Esos son los 5. Échense esta: cada uno de los órganos tiene una emoción asociada. Empieza uno a practicar eso y de repente uno no sabe por qué está más enojado que de costumbre, qué es lo que está pasando acá, por qué se está conectando esto con lo otro. Es una cosa maravillosa, que en Occidente sí la teníamos, porque teníamos cosas. Yo me metí por otro lado en Occidente, no voy a hablar ahorita de eso. Hice un librito nada más, rápido lo digo, que se llama ¿De dónde demonios salió el eneagrama?, donde el eneagrama es un símbolo muy viejo, viene de los caldeos. Ay, es apasionante cómo Oriente y Occidente han buscado, pero no se han tocado del todo. Hasta ahorita se están empezando a tocar. Nos toca, eso es lo que teníamos que aprender en las universidades: la hibridación, la mezcla, la amalgama de Oriente y Occidente, sus sabidurías más fuertes conectadas con los nuevos experimentos de la física. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo ahorita en las universidades y practicando muchas cosas que nos llevarían a mover el corazón. Bueno, el caso es que los 5 órganos del cuerpo están asociados a una emoción. Entonces la idea es ir modificando cada uno hasta limpiar cada órgano del cuerpo. Aquí ya con esto no hay cáncer posible que ataque ningún órgano, si lo estamos fortaleciendo con el chi adecuado, porque además de los movimientos hay una frecuencia vibratoria. Cada uno de los órganos tiene un sonido y ese sonido tiene la frecuencia vibratoria que mueve al órgano. O sea, una maravilla. Bueno, yo podría seguir hablando un buen rato sobre todo esto, pero corro el riesgo de que se pierda, que agarre yo cerro, como dice mi marido. Ya agarraste monte, pues estás hablando de muchas cosas. Bueno, el Chin Chikung, en síntesis, lo que toca a los países de habla hispana, y principalmente me puedo referir a México, se ha enriquecido a partir de los últimos años, yo diría de los últimos 5 años, del 2013 hasta el 2019, que es el de ahorita. En estos 6 años, con gente muy inquieta que se ha ido a China, que ha regresado, que lo ha enseñado, que ha estudiado, que lo ha confrontado, que lo ha vivido, que lo ha sufrido, porque hay días en que uno no sabe qué le está pasando, y es que el cuerpo está cambiando y la mente no se diga, y es una chulada. Bueno, en México hay ya muchos maestros. Estamos buscando la forma de organizarnos para que no haya tanta rivalidad, porque vivimos en una sociedad donde hay que competir por el billete, ¿no? Y pues no se trata de eso aquí. Claro que hay que buscar la manera de ganarse la vida, pero hay que buscar también los puentes que nos unen, que nos ayudan a fortalecer este tipo de enseñanzas. A mí no me queda más que agradecerle al maestro Pan por todo lo que hizo en las condiciones más adversas que ya traté de contar y que cuento con mucho detalle en ese librito que va a publicar Editorial Iztaccíhuatl, que se llama El Chin Chikung y la lengua china, donde hago una cronología de todo lo que hizo el maestro Pan. No me queda más que agradecerle a él y a los 5 maestros con los que me fui a practicar en China, que fueron maestros cercanos al maestro Pan y que dieron lo mejor de sí, y que cada uno con su estilo, porque eso también es muy importante subrayarlo. Una cosa es la enseñanza original y otra cosa es cómo mi cuerpo la transmite. Yo me doy cuenta ahorita que estoy dando clases que digo, ay, ¿y esto por qué lo hago así? No, pues esto yo lo tengo que corregir primero, y entonces buscar videos del maestro Pan a ver cómo lo hacía, y más, y tan importante como eso, buscar si el chi ya llegó a la punta de mi dedo o no ha llegado, o si ya me cambió el órgano o no me ha cambiado.
Entonces yo quisiera agradecerle a esos 5 maestros y de nuevo a Abraham Vega, que es de las personas más generosas que yo conozco, que abre todos los días su sistema y hay un webinar y a través de eso practicamos y una vez al mes hacemos una práctica de todo un día y bueno, nos ha abierto el corazón este Qigong, este Shinen Qigong. Habría mucho más que decir de las partes teóricas, de cómo se hace la conceptualización. Hay que aprender ciertos términos precisos que no tenemos, porque hay realidades que Occidente no maneja, como el Yi Yuan Ti. ¿Qué es eso? Bueno, pues es algo muy importante que tiene que ver con el cerebro y puntos de acupuntura y ciertos términos, cómo manejan ellos la conciencia. Pero finalmente, y quiero decirlo, si tuviéramos junta la sabiduría más excelsa y más depurada de Occidente, la encontramos también aquí. O sea, el ser humano no es único en Oriente, Occidente tiene lo suyo. Por eso los practicantes occidentales estamos tan entusiasmados y yo espero que tan comprometidos con el Shinen Qigong. Gracias.